Muy buenos días. De estudiantes, ¿cómo están muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, abogado. Les contaré, yo sí Buenos estoy días, abogado. Buenos medio días, abogado. enfermo, medio Días, mal de abogado. salud. Disculparán mejor si no puedo hablar mucho, soy con faringitis. Hoy por lo menos ya puedo hablar un poquito más, porque si no, ahí sí se me imposibilitaba totalmente poder partir la clase de manera regular. Mejor como digo, mil disculpas muchachos, y en sí en este caso no voy a poder alzar mucho la voz, sabránme comprender, ¿sí? Pero hay que cumplir en este sentido. Espero que se encuentren súper, súper bien, que les haya ido de lo mejor el fin de semana, que hayan descansado, compartido con su familia y sus seres queridos, y que ya en este sentido empecemos la semana con la mejor energía positiva del caso, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta y en consideración estos factores, muchachos, por el mismo hecho de que, como bien saben, en sí ya nos encontramos en este caso en la semana número 10, ¿sí? Cada día vamos avanzando un poquito más. Así que por el tipo de razones, ustedes tienen que dedicarse aún más a las personas que tienen, como les decía, buenas calificaciones. En este caso, mantengamos esa energía, mantengamos ese, esa entrega, esa predisposición. Y en el mismo sentido, las personas que estaban bajos en calificaciones, pónganle ganas, métanle ñeque, que yo como les he dicho, ustedes tienen y cuentan con las mismas capacidades, simplemente que unos las explotan o las utilizan y aplican de manera correcta más que otros, ¿no? Así que este tipo de cuestiones son siempre necesarias para, en el momento de recalcar, para el desarrollo de las diversas actividades que forman parte de nuestro entorno. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, en este sentido, por favor, estén pendientes a la lista, muchachos. Vamos a tomar la asistencia rapidito. A ver. Muy bien. Perfecto. Dice Kerly Albán, Presente. Dominica Aldaz, Presente. Anderson Andino, Yajair Arboleda, Presente, abogado. Buenos días. Adriano Cancela, Presente, buenos días. Alexander Barrigas, Presente, abogado, buenos días. Camilo Berrú, Buenos días, abogado presente. Santiago Brito, Presente. Madeleni Calero, Presente, abogado. Neisser Camacho, Presente, abogado. Carol Cando, Presente, abogado. Emily Casillas, Presente. Javier Cocha, Presente, abogado. René Córdoba, Presente, abogado. Jessica Cuestas, Presente, abogado. Nayeli Chacha, por favor estén pendientes, Presente, abogado. Daritza Chichande, Presente, abogado. Kerly Chillo, Melanie Chuquitarco, Presente, abogado. Cristian Chusín, Presente, abogado. Jordan Estrada, Presente, abogado. Alison García, Presente. Gilmar García, Presente. Natalie García, Presente, abogado. Evelyn Guanotuña, Presente, abogado. perdón muchachos, Ayrton Hurtado, Presente, abogado. Jennifer Jiménez, Jennifer Lara, Presente, abogado. Ingrid Macías, Presente, abogado. Alondra Marca, Presente. Jaisel Martínez,
Presente, abogado. Buenos Natalia días. Mazabanda, Presente, abogado. Jennifer Mestanza, Miguel Moncayo, Presente, abogado. Buenos días. Alexis Moreira, Presente, abogado. Buenos días. Cindy Moreno, Presente, abogado. Yaneira Morocho, Presente, abogado. John Palate, Presente, abogado. Naomi Palis, Presente, abogado. Mariuxi Pilapanta, Presente. Diana Pilataxi, Presente, abogado. Lisbeth Ramírez, Presente, abogado. Jimsha Ramírez, Presente. Diana Ramírez, Presente. Nicolás Robalino, Presente. Saúl Rodas, Presente. Brian Romero, Presente. Jason Sánchez, Buenos días, abogado. Presente. Doménica Saravia, Presente, abogado. Génesis Segovia, Presente, abogado. Buenos días. Melanie Sisa, Melanie Sisa, no está, Isabel Tibiano, Presente, abogado. Buenos días. Leslie Torres, Presente, abogado. Esmeralda Vázquez, Presente, abogado. María Velasco, Presente, abogado. Buenos días. Génesis Velastegui, Presente, abogado. Buenos días. Anderson Villafuerte, Él está Fernanda retirado. Llanes, Presente, Fernanda, abogado. hola, ya perfecto, ahora están con falta Anderson Andino, Aquí estoy, David, licenciado. Disculpe, no me avancé a conectar. despierte señor, Kerly Chillo, Jennifer Jiménez, Jennifer Mestanza, Melanie Sisa, Anderson Villafuerte, última vez, Kerly Chillo, Jennifer Jiménez, Jennifer Mestanza, Melanie Sisa, Anderson Villafuerte. La compañera Sisa sí está presente, abogado. Está echando la mano. Listo. Perfecto. Entonces ahí estamos, ¿no? Abogado Chillo y Villafuerte están retirados. Ya, chévere, mejor, gracias por la información, Fer. Falta Jennifer Jiménez y Jennifer Mestanza. Y entonces ahí estamos completos. Vamos a continuar con la clase. Muy bien, muchachos. Perfecto. Pero sí que estoy yo, sí que me da demasiado calor. Demasiado frío. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que nos corresponde, muchachos. Perfecto. Vamos a continuar con lo que nos compete y lo que nos corresponde, muchachos. Muy bien. Listo. No nos vamos a complicar. Perfecto. En sí, en la presente clase vamos a hablar, como ya les había manifestado, de temas que resultan mucho más concernientes ya de forma directa en sí a lo que nos compete, a lo que nos corresponde. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por esta razón, nosotros vamos a hablar y vamos a observar dentro de la presente clase lo que corresponde en primer lugar a la estructura en sí de un discurso jurídico y al desarrollo del mismo, ¿sí? Puntos esenciales, puntos relevantes que forman parte de en sí el punto trascendental, el punto medular
que a través del cual nosotros debemos de aplicar en este sentido esta oratoria jurídica que hemos estado observando y que la hemos estado viendo de forma permanente a lo largo de todo el parcial. Yo sí se acuerdan que les había dicho clarito que en lo que respecta y en lo que corresponde al segundo parcial, nosotros ya entramos de lleno, ¿no? Aunque en sí nosotros ya hemos visto todos y hemos tratado sobre todos estos puntos en sí que forman parte de la asignatura tal vez de una forma súper mínima. ¿Para qué? Para que ustedes puedan obtener una comprensión total y absoluta de estos temas y de igual forma para que ustedes puedan seguir asimilando estos conocimientos de forma progresiva. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a lograr con las clases de la presente semana? En sí, nosotros vamos a conocer la estructura del discurso jurídico que permitirá crear en sí un sistema articulado de información que a través del desarrollo será el medio y mecanismo adecuado para transmitir, en este caso, a quienes, a la audiencia, ¿verdad? A los jueces, dicha argumentación, información y datos pertinentes que fundamentarán la proposición del abogado en relación a un caso en particular. Nosotros hemos conocido ya de forma mucho más clara y precisa cuál es el entorno, ¿no es cierto? ¿Cuál es la naturaleza? Incluso cuál es la audiencia a la cual nosotros nos vamos a dirigir a lo largo de lo que nos corresponde en sí de la aplicación ya de una discursiva jurídica a través de la aplicación de la oratoria jurídica y buscarlo en este caso los propósitos, las metas y los objetivos que nos corresponden a nosotros en este caso llegar a alcanzar a través de la práctica del mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es en este sentido el mecanismo y el medio adecuado para que ustedes den a conocer la información o las proposiciones que ustedes quieren? Esta, ¿no? El discurso jurídico. Sí, el discurso jurídico propiamente dicho, que si bien es cierto, se va a desarrollar de mejor manera a través de esta oratoria jurídica, pero este discurso, como lo hemos venido observando de forma frecuente, permanente, consecuente, sí, que todo está conectado, que todo está articulado de manera tal en la que eh, debe tener un hilaje, una coherencia, una cohesión para que este tipo de argumentos, este tipo de información, este tipo de datos sea válido. ¿Sí? Y en este caso, el público, la audiencia a la que nosotros nos vamos a dirigir, pueda receptar esta información de forma clara, precisa y contundente. ¿Estamos? Perfecto. La estructura en este caso del discurso jurídico. Es importante para el orador jurídico estructurar adecuadamente su discurso, pues debe ser capaz de hablar con claridad y exactitud. Muchachos, nosotros lo que debemos y lo que en este caso ustedes deben aprender es a ser muy concretos, ¿no? Deben aprender a ser directos, a ser claros sobre el tema que van a tratar y que van a desarrollar sin excederse en este caso en su contenido, pero sin dejar de partes del tema sin tratar. ¿A qué me refiero con ello? Nosotros, si bien es cierto, debemos aprender a veces a ser puntuales, ¿no? Sobre lo que vamos a tratar. Pero al mismo tiempo, nosotros debemos, en este caso, tocar los temas medulares, como les había manifestado. Sí, los temas más relevantes, los puntos que en sí a nosotros nos van a permitir demostrar, ¿sí? Que nuestras proposiciones son las correctas y las adecuadas ¿para qué? Para resolver esa controversia. ¿Sí? Y por lo mismo en este caso, que sean aceptadas y asimiladas
por los diversos administradores de justicia que sean los encargados, en este caso, de, valga la redundancia, administrar justicia, ¿no es cierto? Que ellos puedan, en este caso, comprender los contenidos, comprender estos, en sí, estos alegatos, ¿sí? Que puedan tener un entendimiento total y absoluto de lo que nosotros queremos dar a conocer. Debe seleccionar el tema al cual ha de referirse y los límites dentro de los cuales lo desarrollará. Es decir, nosotros al momento de estructurar este discurso, debemos saber de forma precisa sobre los puntos de relevancia que vamos a tratar. ¿Sí? Y de igual forma sobre el tema que se va a analizar en este caso. Y yo debo tener una preparación anterior para poder manejarme de forma precisa en este ámbito. Y por ello también saber hasta qué puntos puedo llegar con el propósito de que mi argumentación sea debidamente aceptada. Tiempo y espacio son conceptos muy importantes que no puede obviar, pues de ello depende, puede depender el desarrollo adecuado del discurso. Les hago una pregunta. ¿Por qué aquí nos hablará de tiempo? Doménica. Bueno, yéndonos más al tema que es el discurso jurídico, el tiempo es muy importante, puesto que por el mismo tenemos que Ya ser me un poco. adivinas, no tienes idea. Vámonos con Evelyn. ¿Por qué será, muchachos, importante el tiempo? Bueno, a mi criterio, el tiempo dentro de el discurso jurídico es súper importante porque mientras, o sea, más No, breve. tampoco tienes idea. Alondra. El tiempo es importante porque es un recurso que ya no se puede recuperar en el momento en el que estamos hablando y se pierde un enfoque, todo el tema se va. El tiempo Explícate de ayuda a... mejor manera. No, no te comprendo Bueno, bien. dije que el tiempo es un recurso que no se recupera, porque bien, al momento en que tú empiezas a hablar de un tema y comienzas a confundirte, a confundir palabras, a armar mal una estructura, eso ya no puedes repetir. Tu credibilidad al Adriana. suelo. Para mí el tiempo sería, es un horario, un orden donde tú tienes que seguir y para mí, digamos, para un orador es fundamental. Como tienes un espacio y también el tiempo determinado que tú tienes para tú dar el discurso. Ya, perfecto. Sí. Muchachos, ustedes deben entender algo. Cuando nosotros hablamos incluso ya del desarrollo de las diversas diligencias correspondientes que se efectúan en un proceso judicial, nosotros debemos tener que tener claro y preciso que contamos con un tiempo determinado para realizar nuestras intervenciones. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el tiempo. Sí, muy bien, Adrián. Entonces, ustedes sí, ya sé que me estaban hablando que el tiempo no se puede recuperar, pero en sí esa no era la respuesta, ya se acaban de dar cuenta de por qué, ¿verdad? Ya. Entonces, en este sentido, el tiempo es importante para un abogado dentro de un discurso jurídico porque va a contener un tiempo determinado para poder realizar su argumentación. ¿Sí? Ustedes, incluso de ser el caso, dependiendo de la materia en la que se vayan a desenvolver o a desarrollar, a ustedes después les puede decir, señor, se acabó el tiempo. ¿Sí? Y si ustedes estaban presentando argumentos que en este sentido no han validado lo que quieren demostrar, ¿creen o no que tendrán un problema? ¿Sí o no? Ya, entonces el tiempo es Sí, sí, no hay importante. problema. Ese es, ese es un tema incluso del por qué el tiempo y el espacio son importantes. Pero ya me querían a mí meter labio, en cambio ustedes. Pero bueno, en este caso, por eso es importante también tomar en cuenta el tiempo dentro del discurso jurídico.
En el discurso, cualquiera sea el tipo utilizado, escrito, memorizado, improvisado, esquematizado, como lo hemos podido observar, se presenta con una estructura ya clásica en tres momentos distintos. En sí tenemos un discurso que se estructura de forma bastante básica, pero como punto de partida, porque al fin y al cabo, como lo vamos a ir viendo en forma posterior, no necesariamente requiere de una estructura tal cual, ¿sí? Sino que simplemente los argumentos tienen que estar, los argumentos con los que vamos a contar deben ser los más relevantes, los más esenciales y deben estar bien plasmados. Dentro de ellos tenemos la introducción, el cuerpo y la conclusión. Y así creo que es una estructura que nosotros ocupamos para absolutamente todo, ¿no? Pero que en este caso también puede ser aplicada y utilizada dentro del discurso jurídico. ¿Sí? Muy bien. Dentro de la primera, ¿no? La introducción. Esta primera parte del discurso persigue atraer la atención del auditorio y predisponerlo a favor del tema. Por lo menos prepararlo para que se escuche la argumentación que ha de presentarse con cierta inclinación e indulgencia, incluso con la curiosidad propia de quien espera conocer el contenido jurídico del discurso y la manera en que se ha presentado por el orador jurista. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes por introducción? A ver, Doménica. Un resumen pequeño de lo que va a tratar el tema a fondo que sería en el desarrollo. Bueno, tanto como resumen, no. Ya, te voy a tomar en consideración, pero no es, eso no es el resumen, una introducción, ¿no? A ver, vamos con Fer. Uy, Yo pienso que la introducción es parte de una parte pequeña, exige en esta parte como una duda en parte de qué se va a desarrollar mm, después. a ver, vamos con Caro. No, En sí, la introducción, dicen, sería que es una introducción al tema del que vamos a tratar, donde Una presentamos una introducción hipótesis. es una introducción. Pero en sí, dicen, es, digamos, el comienzo de lo que vamos a hablar y en sí damos una hipótesis de lo que trataremos. Mm, a ver, Alexis. Sería lo más importante de ese tema lo que vamos a tratar. Vean, muchachos, en sí saben qué es una introducción. Aquí mismo dice clarito. ¿Qué dice aquí? Es una presentación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es donde nosotros en sí vamos a dar a conocer el tema sobre el cual vamos a tratar. Si bien es cierto, sí me respondieron algunos que un resumen, pero tanto en un resumen no. ¿Por qué? Porque aquí es en sí una simple, una presentación bastante básica y general en lo que corresponde en este sentido al tema que vamos a tratar, ¿no es cierto? Dependiendo de las circunstancias, de la materia y de lo que forme parte del contenido que vamos a ver. En esta primera etapa del discurso, el orador debe presentarse a su audiencia señalando cuál es la condición con la cual actúa en el proceso. Hablar de los hechos que el tribunal juzga con referencias de lugar y tiempo que puedan ser útiles para calificar o no el delito en sí. Aquí nosotros vamos a presentar incluso los hechos fácticos, la materia sobre la cual se ha presentado incluso esta controversia y qué es lo que se va a resolver, ¿sí? Dentro del mismo se introduce narraciones de los hechos semejantes con resultados jurídicos semejantes a los cuales usted espera. En este sentido, también va a formar parte de lo que nosotros vamos a buscar a través de esta presentación de nuestros argumentos, ¿no? De esta introducción. Por otra, muy sutilmente describa la intención final, qué es lo que queremos lograr. En este caso les pongo un ejemplo. Si estamos hablando de un juicio de alimentos, ¿cuál creen ustedes que será el propósito del proceso judicial? A ver, Evelyn. En caso del juicio de alimentos, eh,
lo que queremos conseguir es que y el padre, bien sea, ¿no? Porque siempre son ellos, le dé la pensión a su hijo. Ese es el propósito que Ya, le no es dejen. cierto. Deben de ser. Sí, no. Ya, entonces ahí tenemos un ejemplo claro de cuál podría llegar a ser una pretensión. En este caso, en el mismo sentido, si es que estamos hablando de un ámbito penal. Y yo, si soy abogado de la víctima, voy a buscar que se imponga una sentencia o una sanción, ¿verdad? En la persona que ha sido en este caso acusada dentro de la supuesta adecuación de una conducta punible, ¿ya? Les recordamos también que esta introducción no sea demasiado larga, debe durar lo necesario para exponer los hechos y no cansar en sí a la audiencia. Muy bien, tenemos el cuerpo de desarrollo del discurso, que aquí en esta parte del discurso debe establecerse su médula, es decir, su parte central, ¿sí? Los temas de mayor relevancia que forman parte del contenido de dicha controversia a analizarse. Recomienda que antes de la exposición pública debe establecer puntos principales fáciles de recordar que no deben ser olvidados y además deben ser expuestos en un orden determinado, ¿sí? Por el mismo hecho de que nosotros, dependiendo del caso correspondiente, vamos a requerir de cierta información puntual, ¿sí? Que en sí es básica y fundamental con el propósito de que nosotros podamos obtener un fallo favorable en los intereses, en este caso, si ustedes son abogados, de los intereses de su patrocinado, ¿no? De la persona a la que están defendiendo, ¿sí? Estos son llamados puntos medulares del discurso y constituyen el cuerpo de este después de finalizada la introducción. Se deben desarrollar 4 o 5 puntos medulares dependiendo de la cual el estado del proceso en que se actúa y cuál es la condición con la que se hace. ¿Sí? Aquí dependerá mucho también de la materia en la cual se van a presentar estos puntos de análisis que también son necesarios ya dentro del ámbito jurídico, ¿no? Tenemos dentro de los mismos de excepciones dilatorias o de inadmisibilidad, sobreseimiento o absolución, condenatoria con atenuantes, beneficios procesales procedentes. Cada una de estas dependiendo incluso en atención a la materia en la cual se vayan a emplear, ¿sí? Cuando hablamos de excepciones, estamos hablando de ciertas características y cumplimiento de requisitos, por llamarlo así, para que sea aceptado este proceso a trámite de sobreseimiento o absolución. De igual manera, si no se ha llegado a determinar en este caso algún tipo de responsabilidad o en este sentido tener la la el requerimiento mínimo de una acción, en este caso que se encuentre debidamente tipificado en una norma legal, también se puede solicitar en este momento pertinente cuando existe una sentencia condenatoria, pero en este sentido se han demostrado atenuantes, que quiere decir que se han realizado ciertas acciones que o en razón de tal la condena tiene que ser inferior, en este caso 1/3 de la que le correspondía principalmente, y beneficios procesales procedentes que de igual manera serán de análisis de la autoridad correspondiente, dependiendo en este caso del estado en el cual se encuentre en sí el proceso. Y tenemos la conclusión que con esta conclusión se persigue dejar en la audiencia una actitud favorable al orador y por ende a nuestro caso, ¿sí? Entonces no debe finalizar abruptamente, sino con una frase, una cita contundente que reafirme lo dicho en el cuerpo del discurso. En muchas oportunidades, un orador, en este caso, que haya estado brillante y cuando la audiencia espera un remate de la faena, pues que sorpresivamente cesa la exposición dejando a la audiencia con la pregunta de qué pasó, es decir, con dudas, ¿no es cierto? Nosotros no podemos dejar ningún tipo de duda
en el aire o algún tipo de vacío, incluso al momento de finalizar estas intervenciones. Una situación como esta debilita lo ya expuesto y resta el brillo, en este caso, al éxito del discurso. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, tomando todas estas consideraciones, nosotros ya podemos darnos cuenta de que existen ciertas estructuras, ¿no? Pero que vamos a ver que como por regla general incluso ya dependerá del mismo estilo en este sentido del orador, según lo que vaya a desarrollar, lo que considere que es necesario para presentar, en este caso, nuestras proposiciones de forma correcta y adecuada. ¿Sí? Muy bien. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Está claro? Perfecto. En sí, como les decía, vamos a analizar muy bien este tipo de información y datos de forma mucho más clara, directa, precisa, en lo que corresponde al ámbito jurídico, que siempre se requiere y es necesario utilizar en estos medios. ¿Qué pasó, Mateo? Una consulta pequeñita.